Bueno, buen día a todos. Buen día. Somos poquitos todavía, pero bueno, largamos. Hoy, eh, aprovechando, digamos, la generosidad de Guada, tenemos la presencia desde Salta. Fíjense qué interesante esto sin frontera, porque de lo que por ahí no es factible que pueda viajar y estar en un ratito con nosotros en otra situación, hoy gracias a esto de que tenemos una educación virtualizada, podemos tener la presencia de Guada desde Salta, ¿no? Así que bueno, buen día, Guada, ¿te querés presentar y compartir a los chicos este, quién sos, qué haces? Buenísimo. Muchas gracias, Ilse. Primero, gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá y de poder compartir un poco lo que vengo haciendo desde mi espacio de trabajo. Antes de que ustedes se conectaran, por cierto, si quieren poner las cámaras todos, por mí bárbaro, así nos vemos y puedo ver en qué están cada uno. Por mí encantada. Antes de que ustedes se conecten, con Ilse estábamos hablando de que cuando fuimos a la facultad, la orientación vocacional, él lo dijo y yo pensé, a mí me pasó igual, era algo de lo que se hablaba muy poco. De hecho, cuando yo me recibí es algo de lo que se hablaba muy poco y que hasta era mal visto, es todavía a veces un poquito mal visto en el mundo de la psicología y entre colegas. Entonces, me encanta poder estar acá y poder compartirles desde qué lugar encaro la orientación vocacional y un poco de todo lo que veo que se puede hacer detrás de este gran mundo que es la orientación vocacional. En mi caso soy psicóloga, estudié, soy de acá de Salta y estudié también acá en Salta, en la Universidad Católica de Salta. Después de recibirme sí hice la especialidad con Claudia Messing, que me imagino la tendrá en alguno de sus libros, es una de las autoras referentes de orientación vocacional en el país. Sí, ella y Sergio Rascobán han sido grandes influyentes en mi forma de pensar. Y bueno, yo me recibí, di un par de vueltas por el mundo de la psicología laboral que no me convenció para nada. Fui buscando caminos, me metí un poco por los socios comunitarios, después volví a salir, trabajé con emprendedores, me fui a la fotografía. Estuve muy perdida después de recibirme, ¿sí? Lo cual no hace casual que yo me dedique a la orientación vocacional. Yo pienso que las historias vividas tienen que ver con quiénes somos y qué después decidimos hacer con nuestras profesiones. Entiendo que cada una de las personas que están conectadas acá tienen su historia y por algún motivo eligen psicología. En mi caso fue que yo estaba perdida y en un momento de estar abrumada y angustiada y pensando que iba a ser un título que tenía guardado en mi casa, encontré una carta de una práctica de orientación vocacional que tengo entendido por lo que me decía Ilse, que tal vez ustedes también armen ideas como para talleres en escuela. Yo encontré una carta que me había escrito un chico que en su momento pude acompañar con muy poquitos conocimientos y pensé, claro, él está, o sea, yo estoy en la situación que él estaba, solo que ahora tengo algunas herramientas y empecé a buscar y a construirme para poder acompañar a personas que estaban o que tenían las angustias que yo tenía en ese momento. Así que ahí fui como combinando un montón de autores, un montón de ideas que fueron dando forma a mi espacio de trabajo que se llama Eureka Orientación, que es un espacio que está en Salta físicamente, pero gracias a este universo hermoso virtual llega a toda Argentina y a otros países también. Así que eso, en esa situación estoy y desde ese lugar les quiero venir a compartir hoy un poco de mi manera de encarar la orientación vocacional. Bueno, yo aproveché mientras tanto a agregar el cartel inicial, así que Gracias. Eureka, o sea, porque te gusta Lelutier, pusiste Eureka. No, porque un día estábamos hablando o sea, me encanta los Luthiers y ha sido una gran pérdida la de los últimos meses, que dolió. En realidad el Eureka es porque yo a los chicos, o sea, es como hay un momento en medio de los procesos de trabajo en los cuales yo siento que ellos tienen su momento Eureka, ¿no? Que ellos dicen, ah, Guada, entonces es esto lo que quiero hacer. Que no es casual, o sea, no es una iluminación divina, no es que hay una varita mágica, no hay bola de cristal, eso no existe. Esto tiene toda su metodología y su trabajo detrás, pero a veces se lo vive como, ayer o hace unos días una chica me decía, es como tan claro ahora, pero claro, ese momento de Eureka tuvo su proceso, entonces es como una forma como de representar esto de, es esto lo que estaba buscando, ¿no? Qué bueno. El Sí, nombre. y qué interesantes.
digamos, en la mayoría de lo que hemos compartido, esto que hemos vivenciado, orientación vocacional es como algo, viste, como que hay que decirlo, pero no hay que dedicarse mucho y está como medio bastardeado, digamos, ¿no? El trabajo que tiene que ver con orientación vocacional hasta que comenzamos a meternos en este mundo y ver también, digamos, autores como Claudia Messín, como también, digamos, yo le decía que está y viene cada tanto a la cuenca, pero por el lado de psicopedagogía, es Marina Müller, ¿no? Ajá. También está toda la autores, digamos, como Fogliato, Casulo, muchos autores que lo han tomado como en serio a esto del proceso y que ha generado debates y que hay una asociación hasta latinoamericana de orientación vocacional. Bueno, eso por ahí compartirlo como, más que todo, como siempre digo, como la materia es, o sea, muy amplia porque es educacional, psicología educacional y del aprendizaje, que antes eran dos materias, y orientación vocacional debería ser una materia también. Ujú. Es mucho, en poco tiempo, entonces lo que podemos hacer es problematizar y tirar algunas ideas para que después se puedan producir búsquedas e información, pero que también puede ser una salida laboral importante para los que decidan, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, si podés irse pasar a la diapositiva siguiente, por favor. Eh, a mí me llamó, cuando yo me estaba, le contaba a Ilse también antes de que ustedes, hace dos clics, no sé si es que no aparecen las imágenes, a mí me salen como dos cuadrados que no se ven, ¿ustedes también? ¿Sí? Si no, Ilse, si tenés por ahí el PDF, abrimos el PDF y vamos con eso. Un segundo que ¿Se escucha bien? eh, ¿Todos escuchan bien el audio? Buenísimo. está medio lentito. Parece que Sí, no sé si es por la imagen pesada, no, no sale, voy a ir al PDF. dale, sí, en el PDF, si total no es problema lo de las animaciones. Dame un segundo que entro otra vez porque ese no lo había bajado. Ese está en Facebook, ¿no? Ese te lo mandé por Facebook, sí. Un segundito que mientras tanto. Dale. Les voy contando, chicos, mientras Ilse busca el PDF. Cuando yo me estaba hace un rato Ilse, yo hice una investigación investigando cuán plenas se sentían los psicólogos, mis futuros colegas, en relación a su trabajo. Entonces, en ese momento tuve la oportunidad de hablar con muchos profesionales y tuve también la oportunidad de hablar con muchas familias que estaban asociadas al mundo de la psicología y ver la percepción que tenían del rol del psicólogo. Y fue muy interesante porque cuando me preguntaban, me decían, bueno, Guada, vos ya te estás por recibir, entonces, ¿qué pensás hacer? Yo no sabía que existía orientación vocacional. Y entonces como que estaba en mi mente, no como una opción que 100% iba a tomar, pero sí dentro de todo el universo una alternativa era para mí. Y me acuerdo que, por un lado, habían colegas que me decían, bueno, Guada, si vos querés hacer plata, ese era el planteo, si vos querés hacer plata, lo que tenés que hacer es psicología laboral. Ahí seguro te llenás de plata, va a funcionar perfecto. Y decía, bueno, psicología laboral, no sé, vamos a ver. No era algo que me llamara la atención, después descubrí que no. Y todo el mundo, todos mis colegas hablaban de orientación vocacional como algo que si te llegaba al consultorio, lo hacías. O sea, si por ahí salía una orientación vocacional, la hacías en 2 sesiones, ya está, no hay otra cosa. Hay un cuestionario que tiene el Colegio de Psicólogos de acá de Salta, que me imagino que el de Corrientes también lo tiene, que es un cuestionario de la FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de la República Argentina, que yo lo usé como para marcar en qué áreas trabajaban los psicólogos, y ese cuestionario ni siquiera incluye la orientación vocacional. O sea, la orientación vocacional es como eso que haces si te está yendo mal el psicólogo, bueno, sos orientador. Así como, de paso, lo que decías recién, ¿no? Dice como que está bastante bastardeada la cuestión. Pero acá, si ustedes se fijan, esto es un dato real, es un dato que está en internet y lo pueden buscar. Por mes, o sea, por mes en el país,
hay entre 10.000 y 100.000 búsquedas de test vocacional. O sea, si ustedes lo piensan, son, supongamos, 50.000 personas que en algún momento del mes se sientan buscando respuestas en Internet, ¿sí? Y ahí salen las alternativas, ¿no? Test vocacional, test vocacional en Salta me salía, calculo por dónde estoy yo, test vocacional online, ¿no? Como hay mucha gente que está buscando, claramente aparece rápido en los buscadores, y cuando uno busca, a la par, y dice, por favor, si puedes bajar, cuando uno busca qué es lo que sale cuando se habla de orientación vocacional, la de abajo, perdón, la de abajo de esa. Un poquito más. A ver. ¿Esa? Ahí está, gracias. Esto es lo que se habla de cuando se habla de orientación vocacional. Dice, es un proceso que ayuda a la elección de una profesión, la preparación para ella, el ejercicio de la misma y la evolución del progreso posterior. ¿Sí? O sea, en general se entiende a la orientación vocacional como un test. En realidad nosotros, ustedes como futuros profesionales saben, siempre es una batería de test, nunca es una sola herramienta que da un resultado, sino, pero se entiende que hay una serie de herramientas que se pueden utilizar, que uno las aplica, y esas herramientas muchas veces les dan a la persona la respuesta correcta de cuál es el éxito, o sea, cuál es la carrera, cuál es la profesión que le garantizaría éxito en el largo plazo. ¿Sí? Si ustedes se fijan, dice, por ejemplo, acá al costado, ¿no? Dice, el éxito profesional es sinónimo de entender tus pasiones, tus talentos y el mercado laboral. ¿Bien? Entonces, cuando uno empieza a pensar en esto, y por favor, si puedes bajar, Ilse, en este concepto de éxito, ¿no? Porque se entiende como que detrás de la orientación vocacional hay una promesa de garantía con las otras personas. Y eso para mí es un problema bastante grande, porque, y estas preguntas, ¿no? ¿Qué lugar se le da a la persona? O sea, si yo digo, esta batería de test te garantiza saber tu futuro perfecto, ok, de repente un test sabe más que una persona que hace 18 años convive con ella misma. Ok, es una idea. Hay personas que adhieren a esa idea, ¿sí? De repente, ¿qué se transmite? Yo cuando tengo un adolescente, como ustedes ya habrán visto en materias como psicología evolutiva, yo tengo un adolescente que está terminando de construir gran parte de su identidad y que tiene un montón de recursos y a la vez no se siente tan dueño de los recursos con los que cuenta. Entonces, si de repente la batería de test, el psicólogo, la psicóloga tiene las herramientas adecuadas para esta elección, es porque vos, sujeto que adolece de respuestas, no lo podrías hacer por vos solo, así que vení acá que yo te voy a decir cuál es la respuesta correcta. Y ahí es esta pregunta, ¿no? ¿Qué actitud estamos invitando a que asuma un adolescente frente a la búsqueda, cuando lo que yo le estoy diciendo es que la orientación vocacional es un conjunto de herramientas que le va, como decían arriba, le va a decir cuál es el éxito para la carrera laboral, ¿sí? Si ustedes, no hace falta que vos las dice, yo lo tengo acá también, en una de las imágenes de recién decía que la orientación vocacional es un medio eficaz para ayudarte a definir tu situación profesional por medio de un asesoramiento y aplicación de pruebas estandarizadas que hacen que reconozcas habilidades sobresalientes y áreas del saber en las cuales podrías ser más probable. Como que en general, cuando se habla de orientación vocacional, está este concepto, que si ustedes después quieren investigar un poco más cuáles son las bases, tiene que ver todo con lo que es psicotécnicos, ¿sí? Hay toda una parte, la primera oleada dentro de la orientación vocacional, aplicada más a la psicometría, entonces eran pruebas estandarizadas que se aplicaban de manera genérica, ¿sí? Y a partir de ahí, estas personas decían que era lo que correspondía. Después vino Boslavsky, que ustedes estuvieron viendo un poquito la clase pasada, que dijo, bueno, no, nada de baterías, y se fue por el lado de la entrevista clínica, y después se fueron haciendo distintos desarrollos teóricos muy interesantes, que probablemente Ilse va a desarrollar, y ustedes van a tener en la bibliografía para leer y poder estudiar. En este caso, algo que me es importante aclarar, yo no me voy a meter ahí, porque probablemente lo estudien, si quieren que me meta, Ilse, vos avísame, pero sí me parece importante compartirles. Sí, perdón. No, está bien, está bien. Ok. Sí me parece importante compartirles que mis bases teóricas son estas dos. ¿Sí? O sea, todo lo que yo les estoy diciendo no es un invento 100%, es realmente basado en el estudio en profundidad de la modalidad clínica operativa y transicional de Claudia Messing,
que tengan cuidado cómo lo estudian, muchas veces se le entiende desde el psicoanálisis y en realidad Claudia Messing toma autores como Bert Hellinger para armar su teoría, o sea, ella no se reduce al psicoanálisis para nada, ella es socióloga, tiene como otra mirada mucho más amplia, y también están los aportes desde la logoterapia y el análisis existencial, que no hay mucho, bueno, tendría que ver, recién Ilse me mencionaba unos libros, en su momento no hay o no encontré autores que específicamente lo desarrollen, sí tomo aportes de, por ejemplo, Pareja Herrera, que está ahí haciendo un poco de desarrollo en torno a la orientación vocacional, la teoría de las motivaciones fundamentales de Alfred Langel también son interesantes para pensar, y Marta Huberman, desde su forma de entender el abordaje en las sesiones, también es un gran punto de partida. Cuento una cosita que capaz vos lo viviste diferente en la formación. Acá los chicos llegan a cuarto año solamente conociendo autores de psicoanálisis. Así que recién el cuatrimestre que viene vamos a hablar de logoterapia. También el abordaje vincular, como bien lo dijiste vos, por ejemplo, no la conocen a Denise Magnovich, hasta educacional, digamos, y después los autores que se dan desde lo vincular, desde el psicoanálisis. Entonces, la verdad que cuesta. Por ejemplo, yo recién con ellos voy a trabajar el cuatrimestre que viene en logoterapia. Alguno, más por iniciativa, por ahí leyó el libro de Víctor Frank, pero todos los desarrollos de los discípulos no tienen idea, lamentablemente, porque la universidad parte de una vertiente netamente psicoanalítica. Bien. Bueno, que eso es muy interesante y me parece que los aportes que Ilse como profesor les puede hacer el próximo cuatrimestre son gigantes. Hay alguien, Rocío, que comenta que sí, que lo está leyendo. Ajá, buenísimo, Rocío. Filosofía, en una materia de primer año aparece, pero viste, por ahí con algunos, bueno, con Yago por ahí que es el profesor de ellos de filosofía, hemos compartido debates y demás en otro lugar, digamos, ¿no? Pero más que todo, por ejemplo, yo lo ven relacionados con el existencialismo. Claro. Ujú. Bien. Bueno, eso es re interesante porque es el punto, o sea, para mí, si hay algo que aprendí en la facultad y los invito a hacerlo, es tener claro cuál es el posicionamiento que van a tener a la hora de trabajar. Una persona que trabaja desde el psicoanálisis no ve igual a la persona que alguien que trabaja desde la logoterapia. Por ejemplo, en mi manera de trabajar desde Eureka, el hecho de tener una mirada, o sea, de tomar la antropología de Franklin para desde ahí trabajar, me hace entender a la persona desde un lugar que jamás lo podría entender si yo estoy solamente parada desde el psicoanálisis. El día que, o sea, ahora en la facultad es real que ustedes tienen que aprobar materias para recibirse en algún momento y que hay profesores que van a tener ciertos posicionamientos y ustedes tienen que estudiar esas teorías. También es real que ya están en cuarto año y están formando su criterio profesional. Entonces, para mí es lindo poder enriquecer, aprovechar a profesores que tienen como irse, que tienen una mirada tan amplia desde tantos marcos teóricos, para decir, bueno, ¿desde qué lugar entiendo yo a la persona? Para a partir de ahí empezar a construir, ¿sí? Como ir buscando cuáles son los caminos. De hecho, al final se combinan muchos caminos. Por ejemplo, Claudia Messing, que es algo que yo valoro mucho, ella tiene una formación, de hecho, ella es parte de la Escuela Argentina de Psicología Sistémica. Entonces, este abordaje vincular familiar, desde el que yo trabajo también, hace que yo entienda a este sujeto que decide en una familia, en un contexto social y en un tiempo y espacio específico. O sea, no es lo mismo, hablábamos antes que se conecten todos, no es lo mismo decidir hoy, 2020, crisis pandémica a nivel mundial, que hace un año. Pero todas estas miradas tienen que ver también con el posicionamiento de cómo vamos a entender a las personas, ¿sí? Esto, o sea, igual si quieren, el que necesite, después le puedo pasar. Partamos de esto que a mí me parece importante, que vos decías, eh, detrás de toda afirmación, no hay afirmaciones inocentes. Detrás de toda afirmación hay una visión antropológica, filosófica, metodológica, epistemológica y ética. Entonces, las afirmaciones no son inocentes. Por ejemplo, vos haces uso natural de la palabra persona que para los que se formaron en la ideología que se propaga desde comienzo de año
es hablar de sujeto. Solamente se habla de sujeto y pasa que, por ejemplo, cuando rinden en psicoterapias, normalmente o en terapias les cuesta decir persona. Vos fíjate que esto, que vos lo decís de manera natural, acá, digamos, se habla de persona en filosofía y después en psicoterapias. Claro. Ujú. Es como que ahora, hablar de persona, viste, ya es hablar de contexto, hablar de ecología, hablar de pensamiento sistémico, bueno, viste, o sea, involucra todo una caja de herramientas que es el gran ausente. O sea, entonces resulta como hasta incómodo e inapropiado por ahí utilizar un término o digamos, poder ver lo vocacional desde otro lugar que no sea lo psicoanalítico porque no hay base. Por eso es una dedicación de investigación, ¿no? Ujú. Que es un universo increíble y para mí por lo menos apasionante. O sea, el mundo de la psicología tiene una riqueza tan grande y poder preguntarse, justamente hace unos días en una reunión con colegas hablábamos de la suerte que tenemos de ser profesionales de la psicología y de cómo nos invita a pensarnos, ¿no? O sea, cómo yo en mi profesión, en este ida y vuelta que se produce en el encuentro con las personas con las que trabajo, yo también estoy presente. Entonces, ¿desde qué lugares me paro? ¿Qué del otro resuena en mí? Son todas un montón de preguntas que llevan a pensar en todas estas cuestiones que estás mencionando, Ilse, y realmente pienso que ustedes tienen una gran oportunidad de pensarlo desde cuarto año. O sea, ustedes van a tener que hacer una tesis en la cual van a tener la oportunidad, sí, tienen tesis, ¿no? También. Bien. En la cual ustedes van a tener la oportunidad gigante de decir, bueno, yo entiendo el mundo desde este lugar y profundizar en temas que hasta acá no profundizar. Si tienen profesores en la Facultad de Salta, la mayoría de los profesores son psicoanalistas también, pero hay algunos grandes profesores que ponen mucha bibliografía, que están muy dispuestos a acompañar, entonces esas oportunidades son lindas para aprovechar. Así que bueno, es verdad lo que decís, Ilse, hay muchos conceptos detrás. Si hay alguno que yo digo y no se entiende, que dicen, Guada, ¿qué significa? Activen sus micrófonos si es que pueden y pregunten, no tengo ningún problema. Así que bueno, es como un poco para contarles desde qué lugar estoy parada, porque de verdad no es lo mismo estar parada desde una base teórica que desde otra. Estas son mis bases y mi manera de entender y de construir lo que de a poquito se va armando, que yo le llamo de momento abordaje integral, que es como una combinación de un montón de escuelas, ideas y herramientas que me van sirviendo. Y volviendo, o sea, Una cosita, sí. por ahí, viste, yo parto de no ser obvio, porque digo, bueno, en la universidad se califica mucho la palabra integral, ¿viste? Uh-huh. Y lo confunden con ecléptico. No es ecléptico, es integral y el punto de partida de este abordaje estaría en función a que todo viene en tanto el servicio, en tanto lo que unifica sería el unitax múltiple, la persona como una entidad histórico y dinámica, biopsicosocioespiritual. Uh-huh. O sea, se integra a través de él. Y dentro de ese unitax múltiple, como proceso humano, estaría lo vocacional. O sea que no es ecléptico. Si por ahí le dicen, están diciendo malas palabras, los que hacen abordajes integrativos son los que en realidad no saben nada y usan. Bueno, todos esos descalificativos tienen que ver con gente que prefirió no leer más allá de lo obvio, de lo que Uh-huh. recibió. Pero eh, nosotros tenemos que preguntar. Preguntando nos vamos a dar cuenta que la palabra integrativa no es una mala palabra y que tiene mucho, mucho recorrido y mucho trabajo para poder decirse abordaje integral. Bueno, eso es re interesante. Si en algún momento hay alguna de estas cosas que a ustedes les hacen ruido, preguntan por qué esto no tiene sentido, no me cierra. O sea, nada de lo que está acá es casual. ¿Sí? O sea, acá de hecho comparto dos de las investigaciones que armé los últimos años. Nada está porque sí. ¿Sí? Es información que está súper pensada, trabajada, charlada con un montón de colegas. Entonces, si ustedes tienen dudas, preguntar. Simplemente decir, ¿por qué esto? ¿Por qué lo decís así? No, como que ustedes también se permitan cuestionar lo que quieran cuestionar para que podamos, para que ustedes puedan aprovechar al máximo esto que les quiero compartir. Acá en esta diapositiva está el nombre de la investigación que compartí en el Congreso
de orientación vocacional que se hizo en 2018. La investigación se llamó La grieta entre orientados y orientadores, y era una mirada crítica, buscaba hacer una mirada crítica a la práctica clínica dentro de la orientación vocacional. Y esto lo tomo retomando el concepto de lo que se entiende en general por orientación vocacional. Entre 2017 y 2018 hice un montón de talleres presenciales en los cuales iban chicos y chicas de 16 a 20 años, y al comienzo del taller se llamaba orientación vocacional. Los chicos tenían que decir, bueno, al comienzo del taller, ¿qué vienen a buscar acá? ¿Por qué están en este espacio de taller? Y este es el gráfico de las expectativas que tenían los chicos. Si ustedes se fijan, el 37% de los asistentes querían saber qué carrera es la suya. ¿Sí? Acuérdense de esto que les decía, ¿no? Como el posicionamiento que se toma en torno a la orientación vocacional. Las personas buscaban en mí la respuesta. Había algunos, el 25%, que sí buscaba aprender herramientas para poder tomar esta decisión. Hubo gente que buscaba un test, hubo gente que buscaba seguridad, y hubo gente que pensaba que se trataba sola. ¿Sí? O sea, la gran mayoría de las personas tenían esta expectativa o este concepto que está difundido y el que hace que muchas veces la orientación vocacional esté difamada, ¿sí? Y ahí por favor, Ilse, si puedes bajar. Lo cual para mí no es casual, sino que tiene que ver con características de la época. Hay un libro, no sé si pudiste bajar, ahí está, buenísimo. Hay un libro de Cecilia, no, era el que estaba en respuestas a características de la época. Ahí está, gracias. Hay un libro súper, no es la de arriba. Sí, sí, es la que decía en respuestas a características de la época. Ahí está, ese. Gracias, no hay ningún problema. Hay un libro de Cecilia Crousel donde ella analiza los problemas en torno a las elecciones vocacionales. Cecilia Crousel es pedagoga de Buenos Aires, y ella habla de ciertas características de la época, como por ejemplo el uso excesivo de pantallas en adolescentes, la exacerbación de estímulos, la juventud como un tesoro, ¿no? Como todas variables que interfieren en el momento de tomar la decisión, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de esto de los test, el test es algo que da como una, por ahí está escrito como una fantasía de resolución mágica, ¿no? O sea, se supone que yo respondo 10 preguntas y el psicólogo o la psicóloga al frente me dice cuál es la carrera que va a hacer que mi vida sea perfecta, no es como esto de que sea instantáneo, el llame ya y solucione ya tal problema, sí, va como desde ese lado. Y por otro lado, bueno, también esto de la dificultad de entender así el proceso, y por otro lado, esta frase de juventud como tesoro, que muchas veces, o sea, no muchas veces, el elegir la carrera es el paso hacia adelante a la adultez, es el elegir una herramienta para transitar hacia esa vida adulta, para lograr independencia económica en algún momento, y de repente, como adultos les pedimos a esos adolescentes que decidan, pero a la vez ellos ven en los adultos que es un mal plan ser adulto. Frases que yo escucho en mi consultorio todo el tiempo, ¿no? Como aprovecha ahora porque después se te termina, tenés que disfrutar el secundario porque la universidad es terrible, el día que trabajes vas a pensar las cosas de otro lugar. Entonces, como que tampoco que los invitamos mucho a que quieran crecer y tomar una decisión tan importante, porque aparentemente es una mala idea crecer. Y por otro lado, también detrás de estas elecciones y de las publicidades, las redes sociales, la televisión, por todos lados los chicos tienen lo que son los modelos de felicidad y estereotipos de éxito, ¿no? O sea, se supone que ser exitoso, y eso va a variar de clase social, o sea, de grupo social a grupo social, el modelo de felicidad va a cambiar y hay como algo que se supone que deberías querer, ¿sí? Entonces todas estas variables intervienen y yo entiendo que desde ese lugar se busque en los espacios de orientación vocacional respuestas más inmediatas. Si entramos en detalle, ahí sí, por favor, Ilse, si puedes bajar. En este 37% que decía que buscaban saber de los talleres cuál era su carrera, aparecían frases como esta. Dice, obtener una idea más clara que me ayude a ver mi futuro, sigue vuelta a la idea esta de la bola de cristal, que me ayude a desvelar qué es lo que realmente quiero en un futuro, que me diga, que el psicólogo o la psicóloga presente me diga qué es lo que tengo que estudiar, que me digan qué tengo que hacer, literal, ¿sí? Y ahí se esconden tres preconceptos que si a alguno les interesa la orientación vocacional, es importante que sepan que los van a enfrentar. Por un lado, esto que les dije al comienzo, de pensar que el profesional es el que tiene la respuesta correcta, ¿sí? Se supone que la responsabilidad está en el profesional, no en la persona que decide,
el depósito de la responsabilidad también en esta batería de test, y por otro lado, búsquedas de seguridad. ¿Sí? Buscan tener más certezas al respecto de este paso que van a dar. Y a la vez, y ahí por favor se baja, y a la vez también aparece una grieta, eso es lo que se vio en la investigación, porque todo el mundo busca, o sea, 10.000 dentro de Google a ver de qué se trata esto de la orientación vocacional, buscando test, pero cuando uno les pregunta más en detalle, esta pregunta yo se las hacía cuando terminaba el taller, ellos me decían esto: me imaginaba que el taller no podría ayudarme, pensé que no iba a servir mucho y que se iba a tratar solamente de ver carreras. Creí que era como todos, o sea, como todas las orientaciones vocacionales, que nos sirve, y pensé que era solamente un test de llenar hojas y listo. ¿Sí? O sea, se busca en el espacio de orientación vocacional, pero también, como no hay más profesionales trabajando en esto, muchas veces las respuestas que se obtienen no son lo que los chicos necesitan, sino llegan a los resultados que están buscando en este periodo de tanta incertidumbre, lo cual se ve claramente reflejado en este porcentaje, que es que este es el número de Argentina más o menos desde 2002 en las universidades, no importa si son públicas o privadas, esto es un número que se repite en el país históricamente, o sea, en los últimos 20 años, el 58% de los chicos que ingresan a la facultad dejan su carrera en mayo del primer año. O sea, no a fines, no, en mayo. O sea, cursaron 2 meses y dejaron la carrera. Y como si eso fuera poco, de los que se quedan, o sea, el 40% restante, solamente se recibe un 20% a tiempo. ¿Sí? O sea, los números de deserción universitaria son tremendos en el país. Y para mí es interesante porque cuando, bueno, acá sí, ahí sí puedes bajar, Ilse, por favor. O sea, por un lado para mí surge esto, ¿no? La necesidad de hacer un cambio, ¿sí? De hacer algo al respecto con esta situación. Yo trabajo mucho con chicos que dejaron las carreras y en general no es que sea un problema de la carrera, sino que hubieron otros problemas, otras situaciones que intervinieron en el abandono universitario. Pero yo pienso que es importante, como profesionales, pensar estas prácticas, pensar desde qué lugar se encara la orientación vocacional y cómo acompañar un proceso tan crítico como es el de la elección de la carrera. ¿Sí? Entonces, ahí sí les quiero compartir, dice por favor, si puedes bajar, algunos aportes que ustedes van. Incorporar algo antes, digamos, en mi trabajo, una de las cuestiones que incorporé, que, viste, cuando uno no se da cuenta, y que después de la reflexión, el entrar verdaderamente a hacerlo partícipe al adolescente y al contexto, no lo que tengo que hacer y hacerlo, sino ver si lo que estoy haciendo está acorde a, a estos nuevos tiempos. Se planteó el hecho de que la mayoría piensa la orientación vocacional en tanto carrera como un paso de una situación de secundaria a universitaria y no se reflexiona sobre todos los posibles pasos intermedios. Porque hay chicos que, por ejemplo, se encuentran con que pueden y les interesa psicología, pero ahora no pueden hacer psicología. Y eso no significa fracaso, sino el hecho, eso es lo que compartíamos, de poder generar en el mismo proceso un diálogo sobre acciones mediatizadas para llegar a su objetivo. O sea que no es una línea única y con pasos prefijados, sino que uno en el proceso también puede abrir un abanico donde está bien, tu objetivo es estudiar psicología, pero ahora, mientras tanto, por una cuestión económica, y vos o sea, vamos hablando en la conversatoria, aparece la posibilidad de que haga acompañante terapéutico para poder en 2 o 3 años tener un título, trabajar y que después esa materia les pueda ser aceptada por una universidad y por fin después recibirse de psicólogo. Esas cuestiones mediatizadas, por ejemplo, no se hablan. En la formación no está. Solamente cuando vos dialogás con el contexto, con la ecología propia de cada persona y de cada situación, ¿no? Claro, que también ahí lo que dijiste, Ilse, para mí es como lo central, que me estoy salteando de diapositivas, después lo volveremos a retomar, pero para mí es mi mirada, es mi posicionamiento frente a la orientación vocacional. No importa, no importa que elija la persona al final del proceso, no importa. A mí lo que me importa es desde qué lugar elige la persona. Un adolescente, un joven, un adulto, quien sea que yo esté trabajando, que sea capaz de decirme a mí, mira,
esto no es posible ahora, pero puedo hacer esto. Me está hablando de que pudo utilizar lo que está acá de la logoterapia, que es este núcleo sano, que está siempre lleno de posibilidades creativas, ¿sí? Está lleno de valores que se pueden realizar permanentemente. Pero es una persona que puede apropiarse de su persona y poner sus recursos sobre la mesa para hacer algo con esa realidad que hoy le toca vivir. Porque es real, hay veces que los chicos no pueden ir a la universidad por más que quieran ir a la universidad. Hay veces yo a los chicos les hago el chiste siempre en las sesiones, les digo, bueno, si querés ser youtuber, todavía no hay carrera para ser youtuber, así que vas a tener que pensar otra alternativa si querés dedicarte a streamear, porque es una de las carreras que ellos entienden que les puede dar mucha plata y que les divierte. Vivir en Andorra y streamear es como el plan, el gran plan de un adolescente que le gusta jugar con la Play, pero de repente que un adolescente me pueda proponer a mí un camino distinto, me habla que es un adolescente que se pudo apropiar de lo que ustedes ya van a conocer y estudiar más en profundidad, que son los recursos no éticos de la persona. ¿Sí? Un adolescente que pueda responsabilizarse sobre su propia vida y hacer algo al respecto. En Eureka con los chicos hablamos de actitud protagonista. Usamos muchos memes y hablamos como de ser víctima y llorar por las cosas que pasan, o ser protagonista y hacer algo que se puede en la situación. Para mí en la orientación vocacional nosotros tenemos la posibilidad de acompañar a una persona que está empezando a transitar la vida adulta a que se responsabilice de quién es, de qué tiene, qué puede, qué quiere y qué planes va a tener hacia adelante, ¿no? Y ahí sí, por favor, Ilse, si podés bajar un poquito. Qué suerte que está esto, porque entonces esto todavía no lo vieron en la facultad. La concepción antropológica que se plantea desde la teoría de Víctor Frankl, él habla de la persona como un ser bio, o sea, un ser con cuerpo, psico, social, espiritual, y que está abierto a la trascendencia. ¿Sí? El espíritu, el concepto de espíritu o de persona, en la logoterapia es algo fundamental, porque se entiende que aunque las otras áreas estén afectadas, esta área nunca, jamás, por nada se ve afectada. Entonces, para mí, desde la logoterapia y en la orientación vocacional, si uno puede ver a la persona, a ese adolescente, que sí tiene problemas, como todos tenemos problemas, pero que tiene adentro un núcleo sano, que tiene una fuerza vital que lo hace estar en ese espacio de trabajo. A mí me permite acompañarlo desde otro lugar para que despliegue parte de su potencial. Algunos conceptos, si alguno de estas cosas son como muy complejas y con muchas bases, si alguno tiene dudas, por favor pregunte. Estas ideas que están acá a la derecha para mí son las centrales, ¿no? O sea, para Víctor Frankl y desde la logoterapia, la persona que yo tengo al frente es una persona única e irrepetible, capaz de autodistanciarse, o sea, de verse desde afuera. Es una persona libre y responsable, más allá del contexto, la persona tiene libertad, que sí, a veces está un poco condicionada, pero no va a estar determinada. La posibilidad de conectarse por medio de lo espiritual con un sentido que lo trasciende a lo que está ahí afuera. Y tiene también, o sea, se presta mucha importancia a la actitud que la persona tiene frente a su existencia, que es esto que hablábamos recién de víctimas y protagonistas en la elección vocacional. Si simplemente tomamos esos conceptos, bueno, ¿y puedes bajar, por favor, Ilse? Hago por una reserva de, bueno, decime si por ahí me estoy adelantando, pero lo primero que por ahí es obviedad para algunos, Frank cuando habla de espiritualidad no habla de religión. ¿Sí? Por ahí ustedes no lo vieron, entonces la espiritualidad tiene, o sea, Frank tuvo mucha, digamos, como mucha conexión, además de con Adler, con Rudolf Allers y Max Scheler, y entonces lo espiritual tiene que ver más con principios y valores. Por otro lado, la logoterapia, que no sé si esto lo habrán visto, habla de un inconsciente, pero diferente al inconsciente freudiano, habla de un inconsciente espiritual. O sea que en un libro, el libro más difícil de Frank se llama La presencia ignorada de Dios. Es el libro más difícil de Frank. En ese libro habla justamente del inconsciente, que en esto es como que encontramos, después vamos a ver una relación con la idea del inconsciente de Milton Erickson, que es otra línea, pero es como un lugar de recursos, no de traumática, sino un lugar de recursos. El inconsciente espiritual como un lugar de recursos para la vida, ¿sí? Entonces,
esto por ahí como lo digo porque a veces como lo damos por obvio y entonces por eso hago eh, por ahí este aporte, digamos, nada más, ¿sí? Ujú. Sí, muchas gracias por la aclaración. Tengo que hacer el ejercicio de ir y volver de lo obvio a lo no obvio. Gracias. Eso que aplica Ilse, que comenta Ilse es muy importante. El concepto de espíritu dentro de la logoterapia es gigante y para mí es un concepto esperanzador. A mí el entender que las personas tenemos un espíritu siempre me da esperanza. De hecho, hay una autora muy bonita que se llama Cuca Valero, es una autora mexicana, que Cuca Valero da conferencias sobre la angustia de no ser suficiente terapeuta, y Cuca dice, lo bueno es que nosotros somos esperanza para ese otro, ¿no? Y a mí este concepto me da esperanza, porque la persona que yo tengo enfrente siempre tiene un espíritu sano. O sea, por más patologías o muchas veces la psicología cae en solamente ver la patología, ¿no? Pero de repente en la orientación vocacional y de esta mirada en la logoterapia, para mí, si yo entiendo que esta persona tiene un espíritu que está sano, me hace pararme desde otro y entender que podemos poner un montón de recursos sobre la mesa, un montón de herramientas que la persona ya tiene, que puede aprender a usar más todavía, y que la pueda ayudar a que se apropie de su propia vida. ¿Sí? Dentro de la logoterapia se habla de los procesos de maduración no ética o desarrollo psiconoético, que es este proceso en el cual las personas vamos aprendiendo a usar adecuadamente los recursos del espíritu. Y estos cuatro conceptos, o sea, estos cuatro recursos son fundamentales para mí a la hora de trabajar una orientación vocacional. Por un lado, el autodistanciamiento y la autotrascendencia, o sea, la capacidad de que la persona se pueda ver y reconocer a sí misma, la capacidad de que la persona se pueda trascender, ¿no? A mí me gustan, me apasionan los adolescentes porque tienen convicciones, porque son idealistas. El otro día una chica me dice, Guada, es mucho si yo, porque acá en Salta tenemos en el interior mucha pobreza, me dice, Guada, ¿qué tal si yo estudio algo de energías renovables y trabajo para que haya más tecnología con energías renovables para todos los chicos de la Puna que no pueden acceder a educación? Me encanta, dale, ¿no? Pero porque tienen esta cosa de trascenderse por las cosas que les importan, por sus valores. Y a la vez tenemos la libertad y la responsabilidad, que son los recursos que para mí se ponen en juego en la decisión, que es, yo a los chicos les digo siempre, ¿no? Ellos tienen libertad para elegir lo que quieran hacer, y a la vez la responsabilidad de responder a esas elecciones libres que ellos realizan. Muchas veces, no en todos los casos, pero en los que chicos que llegan a Eureka en general, los papás le dan la libertad de elegir. O sea, sí, a veces está condicionado y no pueden irse a estudiar a Madrid como quisieran, pero tienen un montón de posibilidades y ahí tienen que hacerse cargo de esas responsabilidades, de esas elecciones. Ahí sí, si puedes por favor bajar. Sí. Una anécdota, hablando con García Pintos. García Pintos es un referente también argentino de la logoterapia, ¿no? Hay una anécdota de Frank cuando está llegando a Estados Unidos, que, o sea, ve la presencia de la Estatua de la Libertad. Entonces él hace una referencia y dice que sería interesante que a la derecha de la Estatua de la Libertad esté la Estatua de la Responsabilidad. En estos últimos años se fue pensando cómo sería la Estatua de la Responsabilidad. Y según me decía el año pasado, García Pintos ya está definido cómo va a ser la Estatua de la Responsabilidad. No sé si te lo compartió Guada eso. No. Eh, Pensaron en una simbólica que represente eso y van a ser dos manos como flotando que se van a agarrar con un brazo, manos, de arriba hacia abajo, como que están tomando a la otra mano. Esa supuestamente va a ser la estatua de la responsabilidad. No sé, eso por lo menos fue un comentario de García Pintos, digamos, pero que tiene que ver con esto de que también en la etimología de la palabra inteligencia que yo le decía, inteligere quiere decir poder elegir y leer hacia adentro. O sea que la palabra inteligencia está contenida en la idea de libertad y por otro lado el leer desde adentro, o sea que marca la interioridad para poder elegir. Ujú. Interesante. Yo tengo una pregunta, Sí, Majo. pero es antes de que siga bajando. Es cuando, Arriba. sí, cuando el otro,
cuando comenzaron a hablar sobre, sí, el anterior, sobre los aportes, ese, la concepción antropológica. A mí me parece bárbaro, me gusta esta concepción antropológica, pero luego cuando vos estabas hablando y estabas explicando, a mí lo primero que se me vino a la mente fue cómo hacemos nosotros, futuros psicólogos, ¿no? Em, Cuando estemos enfrente a una persona que directamente va porque le manda los padres a hacerse un test vocacional y que en ningún momento de su vida él se pudo pensar como un ser independiente, que si bien depende económicamente de los padres y demás, pero que tiene cierta libertad. O sea, ¿cómo hacemos nosotros para mostrarle todas estas cosas, esta posibilidad, este autodistanciamiento, o sea, que es un ser libre para tomar decisiones, ¿no? O sea, nos encontramos con la persona ahí o sea, hola, ¿cómo están? Paquete enviado, digamos, con el paquete enviado. Por un lado, y para ahorrarte como angustias que he tenido, por un lado, vos no podés obligar a nadie a hacer nada. O sea, la libertad existe y el que quiera trabajar va a trabajar, el que no quiera trabajar no va a trabajar y no hay varita mágica que exista al respecto. Lo cual no quita que algo, una de las herramientas grandes que tenemos en nuestra profesión es el confrontar, ¿no? O sea, ¿qué hago yo en esas situaciones? Digo, porque en mi trabajo, en la primera sesión va mamá, papá, si es que existen mamá y papá, o los adultos, las personas que estén a cargo de esta persona, y el adolescente. Entonces, cuando veo esta situación, digo, bueno, señores padres, señora madre, retírese un momento, por favor, voy a hablar con su hijo, vamos a charlar un poco. Y le pregunto qué pasa, ¿no? ¿Cómo lo está viviendo? ¿Qué le preocupa? ¿Qué hace ahí? ¿No? Como que también trato de meterme en cuál es su realidad y cómo se está viviendo a la persona en ese momento, ¿no? Y lo invito a pensar. O sea, de repente, o sea, yo les digo, tus papás te trajeron acá porque quieren que vos pienses en esto. O sea, ellos ya tienen su trabajo, su casa, su familia, su vida. La vida de ellos va a seguir igual. Pero vos qué querés hacer? ¿Te interesa pensarlo o no? ¿Sí? Entonces, o sea, en esos casos, en mi experiencia hace 3 años haciendo solamente orientación vocacional, no hubo un solo adolescente que no diga, la verdad que es un buen momento para pensar. No hubo uno solo que lo diga, porque un adolescente, y por eso me fascina la adolescencia, tiene la creatividad del niño y el pensamiento crítico del adulto. O sea, un adolescente que vos lo invitás a reflexionar es un adolescente crítico, es un adolescente reflexivo con muchas ideas. Entonces, para mí es pararnos desde o sea, devolverle la libertad que tal vez no siente que tiene. No explicarle todo, porque esto de que es un ser biopsicosocial. O sea, si yo a un adolescente le digo, es que este trabajo conecta con tu autotrascendencia, automáticamente me bloqueo de WhatsApp y no nos vemos más. ¿Sí? O sea, no, como es poder también comprenderlos o darles espacios de escucha Claro, para que sí, elija. O sea, sí, una adolescente, no. No sé si ahí respondí un poco. sí, o sea, sí me respondiste, o sea, porque es algo que a veces nosotros escuchamos nomás lo que nos dicen, pero a la hora de los bifes, por decirlo de alguna forma, nos encontramos con que obviamente sí, decirle sí, mira, sos un ser bio, sí, no, ahí ya creo que dónde está el botón de salida de emergencia que me quiero ir, ¿entendés? Pero sí va por ese lado, como vos decís, ¿no? También de hablar con el chico. Yo te comparto, porque con la cuestión de orientación vocacional y terapia con adolescentes es lo mismo, ¿no? El encuadre es lo mismo. Normalmente suelen, porque el que paga suele ser el padre, los padres, digamos, los adultos. O si no, te lo envía la institución, digamos, ¿no? La institución educativa. Entonces yo siempre lo que hago, que hasta ahora también me ha funcionado, es decirle que el primer encuentro es un encuentro que en realidad se dio por una situación que él no eligió. Pero cuando termino de hablar con él y le explico cómo trabajo, quién soy, siempre me presento primero. Le digo quién soy, después cómo trabajo y qué hago, y después los vuelvo a convocar a los padres y a él y le explico a los padres que en realidad voy a aceptar el proceso si Juan
me manda un mensaje después diciéndome que a él, adelante de los padres, le digo eso a Juan y a los padres, que si Juan me manda un mensaje la semana que viene, ahí comenzaríamos recién el proceso terapéutico o el proceso de orientación vocacional. Y que yo por lo menos voy a respetar eso. Si él no quiere, no lo voy a hacer. Y aunque te parezca mentira, nunca me pasó de que no me devolvieron el mensaje. Que después, por distintas cuestiones, pueda pasar que dejen el proceso terapéutico o dejen el proceso de orientación vocacional, es otra cosa, ¿no? Pero cuando vos empoderás ese momento y él se siente como que está eligiendo a pesar de ese primer momento que no eligió, él después te manda el mensaje. Y yo también ahí le dejo en claro que los padres, sé que los padres son los que me están pagando y los que me van a pagar, pero también el proceso lo voy a hacer con la persona de él y lo vamos a hacer juntos. Y si él no está, no sirve. Sí, tal cual. Bueno, hay una frase que se usa en Eureka que en algún momento la pondré en vinilo en la pared del cónsul, que es el que más pone, más se lleva. O sea, los chicos le digo, no va a haber bola de cristal, no hay papá ni mamá que me pueda convencer a mí de nada. Si vos ponés, te llevas. Pero si vos no pones nada acá, no trabajemos, o sea, no gastemos tiempo, plata en procesos que no van a ir a ningún lugar. Pero para mí lo lindo, y ahí retomo esto de la logoterapia, es que cuando uno se posiciona desde este lugar, cuando el adolescente está enfrente masticando chicle y con los brazos cruzados, mirando así, viendo el celu cada un minuto, yo entiendo que ese adolescente igual tiene adentro un espíritu y tiene un montón de recursos que puede poner sobre la mesa. Pero lo primero esto Cuca dice, ¿no? Como pararnos de la esperanza de que el otro lo va a poder hacer. Si no estamos de ese lugar, no todo el mundo quiere trabajar con adolescentes. Por ejemplo, uno puede hacer orientación vocacional con adultos, que a mí no me gusta, pero también existe ese campo laboral y es otro, cada grupo etario tiene sus desafíos, pero para mí es muy importante como devolverle la posibilidad al otro, en esto del amor ágape, de los griegos que Guillermo Pareja Herrera habla mucho, decir, bueno, yo te miro con estos ojos de amor y entiendo que esté ese espíritu ahí y que con ese espíritu vamos a trabajar un momento tan importante. Que ahí también... Ustedes que eran los humanistas, ¿viste? Nosotros dimos, antes hubo Maslow y Roger y Freire, la cuestión de la confianza, ¿no? Es como una analogía que podemos hacer, los humanistas hablan de depositar algo de confianza que devuelve confianza en lo que va a pasar. O sea, si uno no confía y la persona del acompañado no siente esa confianza, eh, ¿viste? Ahí es como, pero eso es desde otra vertiente, pero sigue siendo, hay puntos en común que son los humanistas, digamos, ¿no? Que ustedes vieron justamente que vimos con el tema de psicologías del aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Bien. Que ahí también, en esto como de la confianza, que para mí es de bueno, si no lo pensaron todavía, empiecen a trabajar en este posicionamiento que van a tomar como profesionales. Yo acá les pongo este gráfico, dice vocación, proyecto, ocupación. Hay un constructo teórico de Claudia Messing que se llama impulso vocacional. Es un concepto muy complejo, muy interesante para revisar, para estudiar. Y lo que habla Claudia, que ahí se conecta un poquito con la logoterapia, que no es logoterapeuta, es que hay algo que como un punto en común, como un eje estructural, que es y que cuando la persona llega al final, o sea, cuando ya sos adolescente ya hay bastante de eso construido, que es un impulso vocacional que en general se mantiene a lo largo de la vida, es como una tensión de algo que a mí como que lo quiero hacer, ¿no? Y eso no es una carrera, o sea, mi impulso vocacional, mi vocación no es ser psicóloga. O sea, sí, ser psicóloga es una ocupación, es una carrera, es una herramienta. Yo a mis adolescentes les digo, si ellos quieren cortar el pasto, una licuadora no les sirve. ¿Sí? O sea, las carreras son eso, son herramientas para hacer algo más. Pero la vocación es algo mucho más grande, es algo mucho más trascendente y que está con nosotros permanentemente. ¿Sí? O sea, por ejemplo, cuando me llegó un mensaje de Ilse que me decía, Guada, ¿podés que hagamos esto para la cátedra de psicología educacional? Él tocó un puntito de mi vocación que es, a mí me gusta ayudar, me gusta aportar a los procesos de desarrollo de otros.
Mi vocación va por ese lado y encuentro en la psicología una gran herramienta para que mi vocación esté y se plasme en acciones más concretas. ¿Sí? Entonces, desde esta mirada de la logoterapia, uno lo que puede hacer es esclarecer cuál es esta vocación, cuál es este impulso vocacional que ya se ve en la persona, en este adolescente o en este adulto, para a partir de ahí sí plasmar o sí pensar en un proyecto de vida, que es de lo que se está viendo muy cuestionado ahora con esto de la pandemia, los proyectos de vida, los proyectos laborales de las personas, y en relación a eso, detenernos a ver cuál es la ocupación o la carrera que a la persona le viene bien para lo que quiere lograr. Esto, Por ahí sí, hago un punto, porque obvios les voy haciendo que ellos vayan haciendo el glosario, ¿sí? Un glosario de palabras. Volviendo al principio, eh, como diferencia entre el psicoanálisis freudiano y la visión de la logoterapia, el inconsciente freudiano es un sujeto determinado, lleva un sujeto determinado. En cambio, el inconsciente espiritual de Frank habla de tendencia, de tensión. O sea que hay, y también está presente en la psicología personalista, como la de Lerch, Philip Lerch y otros, ¿no? Se habla de tendencia o tensión, con lo cual, si no sería contradictorio con la idea de libertad. Entonces, hay una tensión, ¿no? Que es un poco lo que yo les decía que pasa en esa película de, ¿se acuerdan de cómo es el día después de mañana que el tipo se estaba por morir si no quemaba los libros por el frío? Y él le dice, yo creo que ahí está la diferencia entre lo religioso y lo espiritual. eh, Él tenía la primera Gutenberg en sus manos y agarra y la chica le dice, voy a quemar. No, le dice, no, esta Biblia no. No sabía, no, le dice la chica, no sabía que eras religioso. No soy religioso, soy agnóstico. Pero este es un bien de la humanidad y por eso no lo voy a quemar, ¿no? Entonces, esto no se va a quemar y lo protege y lo abraza. Esa es la tensión, o sea, que es la diferencia que decíamos con Maslow, entre Frank y Maslow. Maslow plantea una escala de ascendente, ¿no? Frank con el tema del sentido plantea esto, que en esa tensión hasta puede estar en juego la vida y el ser humano, en su condición de trascendencia, haciendo uso de su libertad, puede elegir algo así, como proteger un bien de la humanidad, un nosotros, en vez de vivir un día más. tal cual. Eso es increíble porque cuando, o sea, sí, todas estas herramientas, y veía en las notas de la reunión anterior que tuvieron, como que se veía la forma de abordaje, qué tipo de herramientas se utilizan, cómo se encaran las entrevistas. Hay muchas herramientas que nosotros utilizamos que son eso, ¿no? Herramientas. Para mí no hay que como que nublar la vista y pensar que eso es todo, sino que son caminos para llegar, para mí, a vocación, cuál es este valor trascendente que realmente a la persona los impulsa. Cuando yo les decía recién lo del momento eureka, los chicos llegan un momento en el cual trabajamos en la construcción de la vocación, ¿no? Ellos buscan maneras de ponerles palabras, imágenes, como de representar su vocación, este impulso vocacional. Y en general esas llamadas ellos están como, o esas reuniones cuando son presenciales, tienen un nivel de alegría y de ansiedad, y dicen, Guada, si es esto, lo quiero hacer ya, mañana, quiero empezar a hacerlo, ¿qué puedo hacer ahora? ¿No? Y de repente aparece una fuerza vital muy grande, porque hay una con la trascendencia que hace que ellos quieran vivir, que valga la pena levantarse y hacer más cosas. Y desde ahí todo lo demás se acomoda, ¿no? El proyecto de vida se acomoda y se ajusta, la ocupación o la carrera se acomoda, se ajusta a esta vocación, pero no, o sea, no determina ni la ocupación el proyecto de la vocación. La vocación es mucho más grande, es mucho más única, ¿sí? Es única y irrepetible como la persona que yo tengo al frente cuando estoy trabajando. Que eso también disminuye, lo he visto con los chicos y los seguimientos después de la elección de la carrera, disminuye los niveles de estrés en la facultad, porque cuando yo le digo a un chico, tu vocación es tu carrera, si mi vocación es ser psicólogo y desapruebo un final, le estoy fallando con algo muy interno. Pero si mi vocación es ayudar y un día me va en la facultad, no me determina como persona, simplemente me está costando un poco más adquirir esta herramienta. Pero a los chicos yo les digo, para una misma vocación hay muchas alternativas. Yo podría ser médica, podría ser licenciada en recursos humanos, podría ser psicóloga, podría ser trabajadora social, y en todos esos lugares
yo encontraría la forma de volcar mi vocación. Entonces, o sea, es un posicionamiento que a mí por lo menos me permite mirar desde otro lugar la elección, porque no determina la carrera, sino que lo que realmente importa es que la persona se conecte con sus recursos, con su vocación, y desde ahí pueda plasmar y construir todas estas otros aspectos que en general en las orientaciones vocacionales sí se desarrollan, como información sobre carreras, como que conozcan cuáles son sus aptitudes, cuáles son sus intereses, pero este grado de la vocación es como algo que está ahí debajo de todo lo demás, ¿sí? Desde esta mirada es que, y ahí sí puedes bajar, Ilse, trabajo en Eureka, que es mi espacio de trabajo, que está en Instagram, estoy por distintos lados, así que el que tenga dudas después puede buscar en Instagram y cualquier cosa charlamos y les comparto información. Que si bajás un poquito más, para mí es re interesante, porque yo empecé con todo esto en Salta en 2017 y la mayoría de las personas decían, guau, estás loca. O sea, orientación vocacional no es eso. Orientación vocacional no tiene nada que ver con lo que vos estás haciendo y orientación vocacional encima no sirve. Pero de repente, por medio de estas charlas y de estos espacios en los cuales era decirle a las personas, a los adolescentes que son lo mío, decir, mira, vos tenés la posibilidad de hacer la vida que vos quieras y vos podés tomar una actitud y hacer que las cosas que te importan realmente pasen. Y estas son solamente algunas fotos de lo que se genera posicionada en la orientación vocacional desde ese lugar. O sea, la cantidad de adolescentes que permanentemente acceden y que le cuentan a los amigos, che, vos sabés que estuve trabajando con Guada y ahora me doy cuenta, me siento mejor conmigo mismo, me estoy más seguro, tengo ganas de empezar la facultad, ¿no? Todas estas cosas pueden pasar, ¿sí? Entonces es también la foto un poco una invitación a que ustedes se puedan pensar. Y desde ese lugar, sí, ahí sí, bajar, les traje 3 casos para compartir qué es lo que un adolescente construye desde ese lugar. Todo esto está en una investigación que creo que está publicada, que se llama Resignificación de la elección vocacional y apropiación de recursos no éticos en adolescentes, que las presenté en las jornadas de logoterapia, en el encuentro federal, que se hizo en Salta el año pasado. Les comparto los 3 casos de lo que se puede lograr con adolescentes trabajando desde este posicionamiento. En el primer caso es una chica que cuando llegó, bueno, ella tenía 17 años y estaba terminando el último año del secundario. Ella me dijo, siento que no hay nada que me guste ni me entusiasme, creo que soy de esa gente sin vocación, ¿no? Esa es una preocupación de los chicos, de repente que haya algo, parece que para algunas personas no hay nada y para otras es re claro, esa es una angustia que escucho mucho. Cuando trabajamos con ella se propuso al final lo siguiente, dijo, quiero ser independiente y responsable a la vez, quiero poder formar una familia y tener en cuenta tanto su felicidad como la mía, basándonos en el amor, la confianza, el apoyo y la comunicación. Quiero sentir la satisfacción de ayudar, apoyar, escuchar, aconsejar y orientar a otros, teniendo empatía y siendo siempre optimista, buscando soluciones para cualquier tipo de problema. ¿Qué piensan que estudió esta chica? A ver si en el chat o en los micrófonos. ¿Juega? A ver, dice para vos que... Y estoy entre trabajo social, trabajadora social, o eh, sí, pues me juego en trabajadora social. Bien. Bueno, esa era una de las alternativas que ella tenía. Ella finalmente, por una cuestión sí de analizar proyecto de vida, de analizar salidas laborales, decide, en vez de estudiar trabajo social, estudiar psicología, ¿sí? Pero si ustedes se fijan... La segunda opción era psicología. Ella se debatió entre esas dos, investigamos un montón y finalmente sí se decidió por psicología. Pero fíjense cómo la misma vocación podría haber aplicado cualquiera de las dos sin ningún problema. Si se fijan, el caso 2 era un chico que tenía 18 años que también estaba terminando el secundario y dice, ni siquiera quiero estudiar, no entiendo por qué hay que hacer esto con alguien. Ahí, Majo, aparece este caso de, ¿para qué me traen en este lugar? Qué ridículos mis papás que piensan que esto requiere un profesional. Y él dijo, lo único que quiero dedicarme es a los deportes. Era un chico que estaba haciendo, o sea, estaba como en el equipo de los Pumitas, un chico acá de Salta. Entonces, para él era, ¿por qué tengo que de repente ir a la facultad si tengo esta carrera como deportista profesional?
Entonces, pero le dije, bueno, fue esto, vuelta a confrontar, preguntar, él decide que trabajemos, y al final él dice, lo que quiero para mi vida es tratar de ser el mejor en todo lo que haga, respetando siempre mis valores, evolucionar como persona en todo sentido, acompañar a las personas más cercanas a mí y ayudar a quienes lo necesiten y ser feliz sobre todas las cosas. Él dijo que la orientación le permitió, o sea, dijo, saber mis fortalezas y debilidades fue útil para entender cómo ser una mejor persona a futuro. ¿Sí? En el caso de él, por ejemplo, descubrimos que había otro... ¿Qué iba a decir, Ilse? A ver, no, tirá, a ver qué dicen, qué supuestamente. Yo Sí, me ahí tiro está. por una, pero bueno. A ver. No, pero quiero escuchar a ver qué dicen los chicos. Tiren Por por una. escuchar. Jugate, Omar, jugate, dale. No, humanista parece que quería ser. Algo educativo. Ajá. Eh, y ¿Nadie más? No hay más. No, Para, hipótesis. para mí no eligió nada, o sea, no estudió nada y se quedó con su deporte, pero no por eso, o sea, ahí me quedo con lo último que él puso, que dijo, que le sirvió como para saber sus fortalezas y debilidades, pero para él construirse como mejor persona, pero para mí no eligió ninguna carrera y se quedó con el deporte. No Bueno, sé, ah, y para yo me ti, juego por coaching o por profesor de educación física. estaba por decir profesor de educación física, pero no sé, después a lo último. bueno, fíjense, o sea, con este caso para mí es súper bonito, porque acá entra los recursos no éticos, o sea, lo que puede crear un adolescente cuando uno confía que el adolescente es capaz de crear. Lo que él me propuso fue lo siguiente, porque él descubrió que tenía muchas aptitudes para el deporte, que le fascina el deporte, o sea, él vivió en Bahía Blanca y también jugaba a nivel profesional, o sea, es un chico que tiene aptitud para el deporte, o sea, sabía que le gustaba eso, también pudo ver y preguntarse qué rol ocupaba dentro de cada uno de los deportes que él jugaba, desde qué lugar se acercaba a las personas, y también tiene un papá que es profesor universitario, y se pudo dar cuenta que la docencia no le gusta y que no es algo a lo que esté dispuesto. Entonces, ¿qué me propuso? Se puso a investigar qué hacían los directores de los equipos de rugby y de distintos, de rugby, perdón, y de distintos deportes. Dijo que si yo quiero seguir en este deporte usando mi calidad humana, y practicándolo, ¿qué tengo que hacer? Entonces él mismo propuso una investigación donde hizo como, se puso a ver en LinkedIn perfiles de directores de equipos, dijo, ya está, guau, lo que voy a hacer yo es recursos humanos y lo voy a aplicar directamente al mundo del deporte. Esta respuesta no está en ningún libro, o sea, ningún test te va a decir, ah, sí, ¿qué saldría? O actividad física y fitness, profe de educación física, Sería no sé. coaching, sería coaching. Ujú. Se va para el lado del coaching, claro, sí, sí, sí. Es lo más cercano. Bien. Y ahí el caso 3, el último caso, es al contrario del chico que estaba como obligado a sus papás a ir, ella tenía El profe quiere 16. ganar, dice, no, no quiero ganar. No estoy compitiendo, me encanta. Voy a ver qué se lee, digamos. A ver, me escriben ahí, el profe está compitiendo, o sea, está queriendo ganar. Dice. Es muy gracioso. Es re interesante porque cómo rellenamos, o sea, para mí muchas veces, y es una práctica continua, si a alguno después le gusta esto y se quiere dedicar, cómo a veces tenemos ideas nosotros o nosotras de tal cosa se asocia a tal cosa, y cuando uno deja que el espíritu del otro se ponga sobre la mesa, en general salen cosas mucho mejores de las que pensábamos al comienzo. Yo jamás hubiera pensado que este chico, que Fran, hubiera estudiado recursos humanos, pero lo veo y tiene total sentido en su vocación, en su proyecto y la carrera que elige y en los planes a futuro. Bueno, y el último caso es de una chica que tenía 16 años, estaba acá en Salta, es cuarto año, o sea, le faltaba un año todavía para terminar recién el colegio. Ella dijo, o sea, ella pensaba que íbamos a hacer un par de test, yo sé que íbamos a tomar un par de preguntas y nada más, y lo único que sabía es que ella quería militar, ella es como le gusta mucho, le interesa mucho la política, en el año de las elecciones, ella había estado trabajando en su escuela como en promover las plataformas políticas para que otros chicos
sepan y voten con más conciencia. Entonces ella sabía que quería militar, pero no tenía idea de cuál podía ser el camino para dedicarse a ello. Y lo que se propuso en este proceso fue lo siguiente. Ella dijo, mi misión es poder ayudar al prójimo empleando al máximo mis capacidades lingüísticas verbales, habilidades sociales, comunicacionales, y de esa forma, con el liderazgo, cuyas bases para el éxito son, a mi parecer, la organización y el análisis. Además, reconocer las capacidades de mis compañeros para así obtener mejores resultados, ayudando a la mayor cantidad de personas posible. Tener también estabilidad en el hogar y poder apoyarme en mis vínculos afectivos cercanos. ¿Qué piensan que estudió esta chica que tiene claramente una gran habilidad para escribir? Abogacía. Abogacía, dice Majo. Omar. En el chat dicen periodismo también. Ahí está. Bien, Tania sugiere periodismo. ¿Alguien le ocurre otra carrera? Omar decía algo. Relaciones laborales. Relaciones laborales, ajá. Hasta ahí ninguno le va pegando a la carrera. Comunicación social. Comunicación social podría ser también una buena alternativa. Ella finalmente lo que decidió estudiar fue ciencia política en la Universidad Nacional de Córdoba. Claramente muchas de las opciones que ustedes están diciendo apareció. ¿Sí? Abogacía estaba como peleando al costado de ciencias políticas. Comunicación social también, una de las alternativas que salió. Periodismo no, porque esta chica, como por ahí se puede ver acá, para ella es muy importante ocupar como la posibilidad de impactar o de influir en otros de manera positiva, ¿no? Ella entiende la política como algo muy valioso, porque entiende que desde la política uno puede impactar a nivel macro. Entonces, si bien quiere ayudar, pero ella no podría, porque no podría, como lo dijo explícitamente, no podría, por ejemplo, ser psicóloga, porque no tiene que ver con su forma de acercarse a los otros. Entonces, encontró esta otra alternativa que le permitía impactar en realidades sociales vulnerables, que para ella es muy importante cambiar, pero desde un lugar diferente, ¿sí? O sea, pero fíjense cómo, si yo leo esto, yo pienso en Nati, se llama esta chica, pienso en Nati. O sea, Nati está ahí, cada una de estas palabras son ella, y es lo que ella, como les contaba, lo hace en su secundario hoy, lo va a hacer con su carrera, y lo va a hacer en su trabajo, y no importa si cambia de trabajo 1000 veces, no importa si empieza política y la deja por abogacía, su vocación va a estar ahí igual. Y eso para mí es muy importante compartir con los adolescentes. Acá abajo, si puedes bajar, Ilse, por favor, unas ideas como para cerrar. Aplicar, o sea, trabajar de vocacional para mí tiene 3 grandes beneficios. El primero, que los adolescentes tengan más conocimiento sobre sus habilidades y que desde ese conocerse se puedan permitir, lo cual muchas veces no les permitimos como adultos, que ellos se puedan permitir proyectarse a futuro. Cuando a mí me dicen, guau, esto es demasiado, como no es demasiado. Yo siempre les digo, ahora es momento como de soñar, de pensar, y después vemos qué se puede, en qué tiempo se puede, pero ahora permitítelo, ¿no? Como la orientación vocacional habilita un espacio de esperanza, como le llamo yo, en el que podemos construir lo que queremos. ¿Sí, Ilse, ibas a decir algo? No. De una situación también, en una de las primeras orientaciones vocacionales que compartí, la vez pasada tuvimos 2 nomás, así que eh, la persona, cuando estábamos en esto de construir argumentos y que en realidad no son míos, sino son de la persona, que también aparecen los miedos, los temores y los argumentos falsos que vienen por otro lado, ¿no? En un momento determinado, cuando yo le pregunto qué es lo que no serías ni en pedo, ni nunca, me dice abogado, porque los abogados no tienen tiempo para su familia. Y entonces, bueno, tomé eso y comenzamos a ver, y ella reformuló esa afirmación y dijo, mis padres que son abogados no tienen tiempo para nosotros, pero no la abogacía. Cuando reformuló eso, pudo ubicarse desde otro lugar también, y bueno, y hoy es jueza. Claro. Como comentario, digamos, ¿no? Es pues una jueza de un abogado muy conocido de Corrientes, pero bueno, son cosas que por ahí, digamos,
también sirven en esto de ver la construcción de argumentos de sentido, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Y ahí también, por ejemplo, aparece el concepto de la vocación, ¿no? Como el valor de la presencia de la familia como algo que para la persona importa en el proyecto a largo plazo. Y el hecho, por ejemplo, de preguntar estas cosas hace de que puedan ver, bueno, no necesariamente por ser abogada ella va a tener una vida de ausencia familiar y de no existir para los vínculos. Entonces, cuando uno va habilitando estos espacios, esos miedos pueden salir y pueden transformarse en algo. Cuando yo digo esto de permitirse proyectarse a futuro, es que entiendan, por ejemplo, un chico, Ignacio, el año pasado me dijo, "Guau, yo no quiero ser adulto porque ser adulto es sinónimo de estrés". Entonces fue como, bueno, el ser adulto, ¿cómo va a ser tu concepto, tu definición de adultez? ¿Cuál va a ser tu versión de eso? Y eso es lo que se habilita en espacios como estos. Pero para mí es importante porque uno devuelve posibilidad, que está ahí, no es que uno tiene el poder, sino que uno al espejar hace que la persona se dé cuenta de todo lo que tiene. Por ejemplo, acá hay frases de chicos, ¿no? Dice, decidí darle importancia a mis sueños, deseos, ilusiones, y nunca dejar de lado mi persona y mi salud. Pude descubrirme a mí mismo y valorarme. Ahora soy capaz de reconocer mis habilidades, soy capaz, como el saber que pueden hacer las cosas. Fue el impulso imprescindible para que yo me descubra, me siento lista porque sé que quiero para mí, estoy tranquila porque tengo las herramientas, sí entendí algunas cosas que me conforman como persona. En la diapositiva de abajo, otro de los beneficios que encuentro de trabajar la orientación vocacional de este lugar es que a medida que uno va avanzando, yo en mi caso trabajo más o menos, no sé Ilse cómo lo haces vos, en mi caso en general son 8 sesiones como punto de partida, a veces son más, a veces son menos, pero no es algo de 2 días ni de 2 horas, para nada. Es un proceso de orientación vocacional, no es un test. Yo lo que veo es que en ese proceso hay una paulatina apropiación de la libertad y la responsabilidad, estos recursos que les decía, porque van ayudando también al autodistanciamiento y a la trascendencia. Estas frases de los chicos lo reflejan, por ejemplo, pude darles acordes a lo que quiero vivir, no es solo descubrir, sino que pude elegir, ahí está la libertad y la responsabilidad, la orientación, puedo manejar mi carácter y usarlo dependiendo de la situación, pude aclarar qué quiero para mi vida, ¿no? Como hay muchas consecuencias muy positivas. Bueno, esa frase que uno piensa en los conceptos, pero ellos los usan, ¿no? Dice, llegué a la conclusión de que el autoconocimiento profundo es fundamental a la hora de tomar decisiones importantes. Entonces es una frase de un adolescente que de repente se apropia de conceptos mucho más grandes y los usa porque entiende que hay una riqueza ahí. Y por último, la tercera conclusión de lo que voy trabajando hasta acá, es que el hecho de apropiarse de los recursos, sean los recursos no éticos como las otras habilidades con las que cuentan, características personales con las que cuentan los chicos, les permite sentir confianza, seguridad e incluso orgullo. Si a mí me encanta, yo siempre les digo cuando salen más anchos de cuando entraron, ¿no? Porque, de hecho, algo que hago muchas veces es tomarles el test de la persona en la primera sesión y en la última. Y es re interesante cómo cambia la autopercepción de una sesión, o sea, un día, un mes y medio después, 2 meses después, es impresionante, porque ellos se sienten seguros, están contentos con las personas que son y saben que pueden accionar, es esto de responsabilizarse, de asumir una actitud protagonista, pueden accionar para que lo que ellos están planteando realmente sea. Estas son frases de chicos al final del proceso. Me siento diferente, descubrí cosas de mí y sé cómo usarlas, me veo más ordenada, parada en tierra firme, con ideas y objetivos claros, descubrí que a todo obstáculo que tenga lo voy a poder superar, me siento feliz y orgullosa de mí misma, con ganas de empezar. ¿Sí? Yo creo que esta otra mirada que asumen los chicos, en los cuales yo les digo, la carrera es como la cereza de la torta, ¿no? Es como una consecuencia de algo mucho más grande que pasa detrás de la elección. Entonces, ahí, si puedes bajar un poquito, Ilse, yo acá pongo, el abordaje integral un espacio de apertura, de comprensión, de escucha, de presencia y de aceptación. Es fértil para la apropiación de estos recursos no éticos, cuidando las y los adolescentes a asumir la existencia de un rol activo, participativo, comprometido y responsable. Eso es para mí lo más importante. O sea, de repente, Claudia Messing nos decía en la formación, la excusa es la orientación y es lo que abre, es como no está mal visto ir al psicólogo o a la psicóloga si tenés 17 años, 16, 17, 18 años. Es como que está bien, todo el mundo va al psicólogo en ese momento. Entonces de repente nosotros tenemos la posibilidad de
frente a una expectativa que está basada en esto de la época y de las variables que hablábamos al comienzo, podemos habilitar otro tipo de trabajo que le permita a la persona hacerse cargo de esa vida que tiene y que empieza a transitar. Y ahí como cierre está la frase de Michelle Croqueville, que es una psicóloga chilena. Michelle dice, la libertad que da el conocerse permite que sea yo quien decida y elija qué puedo o no puedo hacer, cómo quiero vivir y legitimarme, eso es muy importante, legitimarme frente a mí mismo y los demás en mis características únicas e irrepetibles que tengo y así poder construir una vida con sentido. ¿Sí? Bueno, eso es lo que les quería compartir. O sea, yo pienso que la orientación vocacional es mucho más que hablar de carreras, es algo hermoso, que tiene muchas posibilidades y que tiene un hueco en nuestra profesión enorme, porque somos muy pocos los psicólogos, las psicólogas que nos dedicamos a la orientación vocacional. En general, las personas de ciencias de la educación, psicopedagogos, coach, filósofos, son los que están como ocupando estos campos, y de repente nosotros, como profesionales, desde nuestra profesión y las herramientas tan lindas que tenemos, podemos habilitar este tipo de espacios que son gigantes. Así que, bueno, les quería compartir eso para ver si hay alguno que el día de mañana me va a escribir como, Guada, estoy haciendo esto, ¿qué tal si hacemos una reunión como la que hicimos con Ilse en 2020 y podemos trabajar? Así que gracias por eso. No sé si tienen alguna duda, pregunta al respecto. Yo le quería preguntar, ¿se me escucha? Sí. Le quería preguntar, bueno, primero que me gustó mucho, gracias. Y esto de que vi en las fotos que nos compartió, que eran un grupo bastante grande, ¿cómo logra, digamos, como tener en cuenta el tiempo de cada persona en el proceso? ¿O cómo se da eso en grupal? Ujú. Bien. Todo lo que son los... Y, Sí, perdón, termina. y había otra pregunta que, que me surgió con esto de que un adolescente le planteó que quería ser streamer, creo que sí se dice, porque yo no sé mucho de eso de los juegos. Y bueno, y como no sé mucho, me surgió como un poco la ansiedad, o no sé, de cómo uno puede reaccionar ante eso, de qué hace, si le pregunta, si uno no sabe, si alguna vez le pasó de no saber, y ir a investigar o preguntarle al adolescente qué sería o cómo puedo manejar eso. Bueno, respecto a la primera pregunta, Candela, bueno, primero gracias, me alegro que te haya gustado mucho, que te sirva, que inspire un poquito. Respecto a la primera pregunta, los espacios de trabajo grupal no los uso como espacios de decisión y de determinación. Sí, sé que hay colegas, de hecho en Corrientes tengo una amiga que se llama Magdalena Jiménez, que trabaja desde la Gestalt, y Maggie hace orientación vocacional solamente grupal. Es un mundo enorme con técnicas específicas que yo no manejo. En el caso de Eureka, cuando yo trabajo la orientación vocacional de manera grupal, son espacios de diálogo y de reflexión que se acompañan de espacios de trabajo individual. Porque en mi caso, como son todos adolescentes, o sea, el adolescente cuando está en manada, ¿no? Por así decirlo, muchas veces entra en confluencia, como que están todos simbióticos en la misma, y a veces les cuesta cuando hay algo que es distinto. Les cuesta expresarse, les cuesta ser vulnerables. Por ejemplo, cuando en las charlas, esto me di cuenta después de un año, cuando en las charlas yo les decía si hay alguien que tenía dudas, ninguno levantaba la mano. Hasta que un día entendí que si yo les daba un papel y les decía, el que tenga dudas puede dejar en estos papeles, y a todos les daba papel y nadie sabía quién había escrito, de repente todos preguntaban cosas. Porque en el grupo no se sentían cómodos para expresarse, no se sentían cómodos para hablar de esas cosas que los diferencian. Entonces, yo uso mucho los espacios grupales porque sé que para ellos es divertido como llegar y trabajar y que seamos muchos en la misma y les gustan las dinámicas. Yo tengo una parte de información en recreación y hay como mucho que se pueda habilitar ahí, pero cuando se trata de decidamos, lo trabajo de manera individual. O sea, ahí es como, bueno, listo, en tu caso necesitas que trabajemos más, vamos y hacemos en otros espacios. ¿Sí? Entonces siempre son, o sea, bueno, Maggie, si querés después te puedo pasar el contacto de Magdalena que está ahí en Corrientes, para que ella te pueda contar si te interesa lo grupal. En mi caso lo hago desde ese lugar. Y por otro lado, respecto a la segunda pregunta, sería interesante saber cómo lo responderías vos. Te cuento mi respuesta. O sea, a nivel personal, la verdad, aprendí que no está mal no saber las cosas.
¿sí? O sea, si yo a un adolescente, si yo puedo ser vulnerable en mi espacio de trabajo, también habilito que el otro sea vulnerable en mi espacio de trabajo, porque no lo sé todo, ¿sí? En el caso de streamear, sí sé qué es, porque estoy como todo el tiempo buscando a ver en qué andan los chicos y me divierte mucho saber, no sé, desde cuál es el meme que está en tendencia hasta qué juego están jugando, como me entretiene saber de estos temas y les pregunto mucho, entonces, de ese caso justo sí sabía, pero para mí el poder ser vulnerable también habilita a que el otro te enseñe, y ahí es como que, cuando decís, ¿y eso de qué se trata? De repente se ponen desde otro lugar, no, bueno, es que streamear, vos sabés que se puede usar, que compré tal cosa para la compu, y de repente como que también eso se empiezan a encontrar y apropiarse del lugar al ver que tienen algo para te pasa alguna vez trabajando Cande, podés aprovechar como espacio para que la persona le saque el jugo al lugar. Claro, quizá como una posibilidad, digamos, de generar algo ahí en el vínculo. Ujú, totalmente. ¿Sí? Eso, Relación. o que te recomienden frases. O sea, para mí preguntarles a los chicos, para mí los papás siempre dicen, bueno, al final parece más terapia que orientación, no me molesta, ¿sí? Que se mezclen ahí un poco los espacios, porque de repente como, bueno, ¿y qué estás viendo? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y de qué se trata esa película? Contame, ¿me enseñás cómo hacer tal cosa? Por ejemplo, en el Instagram de Eureka, que lo uso todo el tiempo, son los propios adolescentes los que me mandan por privado, che, Guada, ¿sabés qué hora se usa esto? ¿Por qué no probás tal cosa? Y me encanta, porque ellos recuperan algo ahí, también se consolida la confianza para poder trabajar después. Y eso me parece que está lindo aprovecharlo a favor de ellos. No sé si tienen otra duda. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen. No siempre Salta está cerca. Yo tengo una pregunta que se me vino ahora. Porque yo la verdad que no tenía ni idea que la orientación vocacional se podía hacer todo esto, porque estaba acostumbrada y lo mencioné en las otras clases cuando tocamos este tema, a como te pasó con varios de tus adolescentes, el típico test, preguntas, un encuentro, a lo sumo, el segundo encuentro ya era para finiquitar algunas cosas y listo. No todo esto, todo este movimiento, este repensarse y mirarse de otro lado. Entonces, mi pregunta es, por ejemplo, ¿no? No es si una persona, bueno, pasó ya su adolescencia, eligió una carrera, se recibió, que el profe también nos contó que varias, su experiencia, ¿no? Pero una persona de 27 años, 28 años, como que se le puede, también se puede sugerir que haga como otra orientación vocacional, ¿no? Para ver realmente en dónde está o si lo que estudió, a ver qué onda. O sea, no es como fuera de lugar, diría yo, ¿no? Con todo esto que escuché y que te agradezco también, así como dijo Cande, es como que mi cabeza abrió para todos lados, ¿entendés? Qué bueno. Me encanta. Totalmente, Majo, o sea, sin duda. Ahí sí pienso y de vuelta a ustedes, a ver, ordeno ideas. Cuando hice mi especialidad en orientación vocacional, es un retiro de más o menos un mes, que nos encerramos, o sea, no nos encerramos, cada uno se vuelve a su hostel a la noche o a su hotel, pero estamos como metidos en una casa trabajando con Claudia Messing, y es muy curioso, pero la orientación vocacional es, la formación es hacerte tu orientación vocacional. De repente vos pasás por el proceso para poder hacer el proceso con otros. Y para mí es lindo porque en ese día estaban, no sé, las chicas de Panamá que tenían 40 y tanto, yo que tenía 20 y pico, ¿no? Que era como éramos todos en rangos etarios distintos, con carreras profesionales diferentes, recorridos distintos y a la vez todas preguntándonos por nuestra vocación, por nuestros proyectos. Entonces yo pienso que el momento de la vida en el cual surge la pregunta es un muy buen momento para hacérsela. Y en mi caso, como les decía yo, lo mío es como me conecto con adolescentes más que con otras personas. Los 2 primeros años de Eureka hice adultos, trabajé, por ejemplo, con Fabi, un chico de Buenos Aires que tenía 52, Agustín de Chile que tenía 30, gente del sur de 36 años, porque hay veces
que no te lo preguntaste antes, o sea, que nadie te habilitó ciertas preguntas y que en un momento de tu vida de quiebre te lo preguntas. Y bienvenido sea que ese momento aparezca cuando sea. Ustedes, o sea, ustedes casi colegas, ¿qué van a hacer con la carrera? ¿No? Uno entra a psicología con una idea y termina con otra, de lo que es la profesión, de lo que se puede hacer, conocen otros campos teóricos, que no en todas las orientaciones te enteraste al comienzo. Entonces, de repente también, por ejemplo, ustedes están en un momento de definición. En la Facultad de Psicología acá de Salta se hizo una investigación de por qué los chicos no se recibían. O sea, por qué la gente cursaba en 5 años y se recibía en 10. ¿Qué pasaba con la tesis? Y los resultados de esta investigación mostraron cómo, como esta cosa que me tengo que definir, porque ya no soy estudiante, ahora voy a ser profesional, y dentro de ser profesional, ¿qué voy a hacer con mi existencia? Entonces ahí, o sea, y de vuelta, son huecos que tiene la orientación vocacional que nadie está cubriendo. O sea, son oportunidades laborales, son campos hermosos de trabajo que están ahí esperando ser atendidos y que si de repente decís, Majo, me gusta, es algo en lo que claramente hay mucha gente que lo necesita y que hay muy pocas personas que le dan respuesta. Así que yo creo que sí, que es algo que se puede hacer en cualquier momento y que si te gusta podrías sacarle el jugo también. Gracias. Nada. ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta, una pregunta, alguna duda? ¿No? Bueno, yo les planteo una cosita como, yendo a los textos, digamos, uno va a encontrar a veces como que se separa el abordaje individual del grupal y del institucional, ¿sí? Pero, y esto que nos comparte Guada, yo creo que hay mucho, mucho todavía por hacer. Y en esto coincido totalmente. Para mí, por lo menos por experiencia, más allá de que hice la formación en KS de orientación vocacional, con una línea, yo me encontré que todo el proceso que fui haciendo de aprendizaje en las terapias me ayudó a reconfigurar cómo yo llevo adelante los procesos de orientación vocacional. O sea, y el punto de nexo es que terapia y orientación vocacional, los dos son servicios, ¿sí? Que se brindan. Y cuanto mayor riqueza teórica tenga del lado de los abordajes terapéuticos, más herramientas pueden hacer. O sea, no existe propiamente una orientación vocacional gestáltica, una orientación vocacional logoterapéutica, una orientación vocacional narrativa, una orientación vocacional de la terapia centrada en soluciones. Las terapias que lee el terapeuta le ayudan, o lo que estudia y hace experiencia propia. En Gestalt se habla, esa experiencia de retiro que decía Guada, en Gestalt se habla de laboratorios, ¿no? Entonces uno hace esa experiencia y reedita cosas y va viendo también lo que puede brindar como servicio. En algunos casos hay personas que son funcionales a lo grupal y hay otras que no, que lo necesitan hacer de manera individual. Y vos podés brindar el servicio en una institución educativa con unos objetivos determinados como institución, que normalmente yo ya los menciono más como talleres de reflexión, y otra cosa es el proceso individual, que, o sea, es más de terapia individual, y lo otro no llega a ser terapia grupal, llega a ser más una cuestión de taller. Esto le comparto desde mi experiencia. Pero yo cuando voy escuchando y cuando voy viendo, digo, bueno, acá tengo un recurso del psicodrama, acá tengo un recurso de la Gestalt, acá tengo un recurso de la terapia centrada en las soluciones, acá tengo de elementos de mindfulness o de la terapia de aceptación y compromiso. A mayor riqueza de lo que uno le aporte a su formación, que hasta a veces lo da la literatura, la filosofía, ayuda a el engranaje del movimiento del proceso, ¿sí? O sea que, por eso digo que todavía hay muchas cosas por escribir y muchas cosas por experimentar en orientación vocacional. Bueno, eso creo, Ilse, que lo que estás diciendo tiene que ver con lo que hablábamos antes de que se conectaran todos, estábamos charlando, y hablábamos de
de por ahí cuando algunas personas, o que todos corremos el riesgo como de posicionarnos muy firme, como en un marco teórico, en una forma de entender y decir, bueno, esto es así y es así. Y en realidad yo pienso que siempre que tengamos la formación y las herramientas teóricas y una consistencia, ¿no? O sea, yo no puedo plantear cosas que sean opuestas entre sí porque hay una incongruencia y eso hacia afuera también se ve, por eso es importante estudiar y leer y siempre caemos en la epistemología y en las bases detrás de los autores, pero ahí, por ejemplo, me encanta, Ilse, cuando vas hablando, cómo vas conectándole a los chicos, ¿no? Bueno, porque tal autor tal cosa, porque tal tomó tal otra, eso es súper rico para que ustedes también entiendan el detrás de de los distintos abordajes teóricos, pero teniendo en cuenta eso, uno puede incorporar un montón de herramientas, ¿no? A mí hay veces que me dicen, pero estás actuando más del cognitivo-conductual, pero ¿por qué usas tantas cosas creativas? ¿Por qué usas teatro? ¿Por qué usas la computadora? ¿Por qué hay una plataforma? ¿Por qué hay test? Porque son todas herramientas que sirven. Y si yo me caso solamente con una, bueno, no, listo, ya está. Yo soy logoterapeuta, así que voy a usar las herramientas de la logoterapia y nada más. Me estoy, más allá de que me pierda yo como profesional, estoy privando a ese otro, a esa otra persona que decide confiar en mí, de que yo pueda como poner sobre la mesa herramientas que se ajusten más a esa individualidad. Hay chicos que no quieren hablar y que quieren pintar. Hay chicos que me escriben lo que les pasa por música, me mandan canciones y me dicen, Guada, así me siento hoy, esta canción lo refleja. Y bueno, usamos la música como herramienta de trabajo. Pero ahí está, yo pienso que en todos los rangos etarios, la posibilidad como profesionales de mantenernos abiertos e incorporando distintas herramientas también nos enriquece frente a ese otro, y ahí lo que decía Cande de qué pasa cuando no sabemos, eso nos enriquece más, porque nos permite como conocer nuevas formas o ver cuándo nos estamos quedando cortos y necesitamos ampliar herramientas, tomar nuevas formaciones, jugar y ver qué salen, inventar nuevas técnicas, no seguir a rajatabla las cosas, sino permitirnos crear con las personas que estamos acompañando, ¿no? Buenísimo. ¿Algo que quieran decir como para ir cerrando? Mayra, te veo así con ganas de decir algo. ¿Ahí se me escucha? Sí, sí. Sí, Y nada, decirle a Guadalupe que me encantó la clase, que le agradezco mucho. Se nota la pasión que hace por lo que hace, digamos. Y es muy interesante todo. Me quedé pensando en logoterapia, que ojalá lo demos en el próximo cuatrimestre. Así que muchas gracias. Muy lindo todo. Gracias, Mayra, de verdad. sí, después la vamos a invitar igual pero ya como para hablar del el cuatrimestre que viene. Eh, yo te agradezco y creo que esto que dijo Mayra me parece fundamental y que tiene que ver propiamente con la vocación. Eh, y las dos cosas, la pasión, que está relacionada con la vocación, y la coherencia, ¿no? Cuando uno va conociendo a las personas se da cuenta que como uno es como terapeuta, es también como docente. Y como es como docente y terapeuta, también es como orientador en todo caso, ¿no? Y esa es la coherencia que se va armando cuando uno va trabajando con el proceso. Y lo ético por excelencia es siempre estar en función de esta cuestión a favor de la persona del otro. Entonces, cuando uno se pone desde ese lugar, no se plantea que brinda un servicio porque sabe, porque justamente siempre vas a encontrar algo que falta. Entonces, eso te puede llevar a lo que las corrientes llamadas postestructurales hablan del no saber, como un lugar de producción que te remite a la intuición, a la creación, a la invención. Y eso, digamos, por eso siempre que uno trabaja desde este lugar, ya sea en orientación vocacional o en terapia, más allá de que por ahí el objetivo está en función de la persona del otro, siempre algo nuevo, algo me queda a mí también. Entonces, y por eso no es
uno no tiene que ir a hacer este trabajo terapéutico de orientación basado en esta cuestión de eficacia y eficiencia, sino de afectación, más que de eficacia es de afecto, que yo voy a ser afectado siempre y voy a afectar, no de eficacia y de eficiencia, porque eso sería del control, la vigilancia, de la idea de calidad, no como calidez. Entonces, la vocación es la respuesta para hacer orientación vocacional. Totalmente. No, gracias a vos, Guada, y gracias por tu generosidad. Esto de que por ahí un planeta, no en un planeta ilusorio de fantasía, sino en este planeta concreto, gente que puede dejar de lado algo de sí, de su tiempo, para darle tiempo a los otros y a desconocidos. Así que me parece que esto es ese acto esperanzador que sobre todo en tiempo de pandemia vamos encontrando, ¿no? Que más allá de lo lucrativo y la economía vista desde un lugar capitalista está el otro que es el que tiene que ver con esta dimensión espiritual, que hace que haya humanos que cooperen, sean generosos y que tiene que ver con esta dimensión trascendente, ¿no? Que nos hace nostridad. Así que muchas gracias por tu generosidad. Bueno, muchas gracias, Ilse, por habilitarle a los chicos estos espacios, que no me parecen para nada menores, la posibilidad de tener docentes al frente, eh, que nos inviten a pensar el mundo desde otro lugar y hacernos de las herramientas para pensar el mundo desde otro lugar. Yo creo que ahí hay un gran aporte. Y a todos ustedes que están ahí, que se quedaron toda la llamada, que escucharon, que acompañaron y participaron, ojalá que todo esto sirva, porque yo creo que la orientación vocacional es la invitación a que cada vez seamos más personas que estamos haciendo cosas para que el mundo sea un lugar mejor, ¿no? O sea, y cada uno va a tener lo suyo, uno en el equipo de rugby, el otro en la política, la otra en un consultorio. Lo que a mí me importa es que todos están pensando en trascenderse y construir mucho más real. Solamente podemos hacer entre todos, y los esfuerzos chiquititos no lo hacen, sino que es como el aporte de todos que suma y que construye. Entonces, ojalá que sirva para que ustedes también piensen su vocación, la vocación detrás de esta ocupación que eligen hoy, y eso también los acompañe al día de mañana cuando ya sean profesionales y estemos trabajando ahí codo a codo, puedan estar viviendo y trabajando de la vocación, que claramente es lo que hace Ilse en su rol como docente, investigador y muy curioso. Así que eso, gracias, de verdad. Gracias a vos y seguimos en contacto. Yo te tengo que compartir algunos libros para después conversar y te tengo que contar algunas cuestioncitas de lo que estamos haciendo con colegas de otras latitudes. Vos nombraste algunos que no son argentinos, que bueno, yo conozco, pero también otros que por ahí, bueno, contarte. Así que después, por otro medio, seguimos conectados y seguimos conversando, ¿sí? Dale, buenísimo, Ilse, muchas gracias. Y un abrazo grande a todos. Gracias a vos. Chicos, gracias, dice Aymara. Les quedó algunas películas, yo quiero que pensemos, como les decía, cómo trabajar, cómo hacer una primera presentación, que vayan pensando como trabajo, para cerrar la semana, de armar un taller de orientación vocacional y el disparador van a elegir algunas de las películas y usar las películas, ya sea Rudy, Cielo de Octubre o el juego que hizo Historia, cómo lo pueden usar como disparador para trabajar la cuestión de la vocación. Así que bueno, tienen que ustedes crear un taller para pensar, digamos, en chicos que están en sexto año de la secundaria. ¿Está? Es un taller con todos los recursos que ustedes quieran agregar, pero yo les planteo que el disparador es una película, puede ser Kung Fu Panda también. ¿Está? ¿Qué dice Guada? Ah, de nada, Julia. Así que quedamos así, ¿les parece? Sí, profe. Profe, disculpe, dijo que puede ser Rudy, Cielo de Octubre. Sí, o los chicos del cohete también se llama. Cielos de Octubre, los chicos.
del cohete. Ajá. Y después el juego que hizo historia, que son las 3 historias verídicas, ¿sí? Que por eso Kung Fu Panda es la única que no es verídica, ¿ok? Pero si les gusta Kung Fu Panda, pueden usarla, ¿no? Es como un recurso disparador. También hay otra que está en YouTube que es La chica Rammer. No sé si la vieron. Este, son películas que yo suelo utilizar también. De la calle a Harvard, también es otra película que suelo utilizar. Pero cualquier cosa me preguntan, vamos viendo, pero son películas que yo suelo usar como disparadores para plantear, y sobre todo, de la calle a Harvard también es una película de una historia verídica, sobre todo la cuestión entre elección, decisión, ¿sí? Y dificultad, porque en ninguno de los casos les es fácil elegir lo que quieren, ¿sí? Aparece como supuestamente como un impedimento, ¿no? Que tiene que ver con esto que nos compartía Guada también, ¿no? De la tensión, la tendencia, y bueno, que hay una conflictiva que aparece en cada uno, y ustedes saben que en esto de narrar por ahí a veces es mucho más posibilitador comenzar hablando desde el personaje que desde uno. Pero a veces cuando uno habla del personaje, obviamente que está poniendo cosas de uno en juego. Y por eso sirve las películas como disparadores, ya sea en orientación vocacional o en abordajes terapéuticos como la narrativa. ¿Ok? ¿Quedamos así entonces? Sí, Nos vemos mañana por el mismo Vaticanal. hasta luego. Chao, nos vemos. Que tengan una linda jornada. Nos vemos. Igualmente. Chao, gracias igualmente. Me quedó la pregunta en la lengua.